Mi hermano usó un rastrillo de metal para destruir la moto de cross de carreras de mi hijo de 16 años, valorada en $19.000 en el garaje. Cuando mi padre exigió una compensación, mi hermano se rió, diciendo, «Es solo un juguete. Somos familia. Olvídalo». Lo que mi padre hizo a continuación, con una llave de cruz en la mano, hizo que mi hermano retrocediera y al resto de nosotros nos dejara helados. La primera púa del rastrillo enganchó el guardabarros trasero y lo dobló como una lata de sardinas. Ese fue el sonido que me detuvo. No fue un choque ni un golpe, sino un chirrido largo y húmedo de aluminio doblándose más allá de su límite. El tipo de ruido que te hace doler hasta las muelas, antes de que tu cerebro asimile lo que está pasando. Yo estaba a 30 pies de la puerta del garaje, sosteniendo un plato de papel con 2 perritos calientes y una porción de ensalada de patata de Holt, y el plato ya estaba en la grava antes de que entendiera lo que estaba escuchando. Mitch estaba dentro del garaje de papá. Tenía el rastrillo de jardín, el de acero con la cabeza de 15 pulgadas, y lo balanceaba como un hombre talando leña. Un arco por encima de la cabeza, con todo el hombro, usando ambas manos. Cada golpe caía sobre la moto de cross de mi hijo, la KTM 350 SXF de Sawyer, valorada en $19.000. Era la que había pasado 14 meses construyendo con mi ayuda y la de papá, con la suspensión de recambio, el escape FMF y la funda de asiento cosida a mano por la que había ahorrado $340 de sus trabajos de jardinería de verano. Cada golpe le quitaba algo. La placa portanúmero se agrietó al segundo impacto. El protector del radiador se abolló al tercero. La maneta de freno se partió limpiamente al cuarto, rebotó 2 veces en el concreto y aterrizó a mis pies. Yo estaba en ese garaje en 4 segundos. Mis manos agarraron el mango del rastrillo a mitad de balanceo, y lo mantuve ahí, ambos agarrando, mis nudillos blancos y su cara roja y húmeda de sudor. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Mi voz salió plana. Por dentro todo gritaba. Mitch soltó el rastrillo y lo apuntó hacia la moto. «Esa cosa ocupa la mitad de este garaje», dijo. «Papá ni siquiera puede aparcar en su propio espacio por el pequeño proyecto de tu hijo. Eso es una máquina de $19.000. Sawyer la construyó con sus propias manos». «¿La construyó con las herramientas de quién? ¿En el garaje de quién? ¿Con la electricidad de quién?», preguntó. Soltó el rastrillo sobre el concreto. El estruendo resonó en las paredes de bloques de cemento. «Este es el espacio de papá, no tu unidad de almacenamiento personal». Luego me miró y su voz cambió. No era más alta, sino más fría. El tipo de frialdad que proviene de un hombre que ha ensayado lo que está a punto de decir. $19.000 por una moto de cross. Una moto de cross, Diane. Tu hijo da vueltas en el barro y tú actúas como si estuviera entrenando para las Olimpiadas. Quizás si pasaras menos tiempo escribiendo informes sobre parachoques rayados y más tiempo siendo una madre de verdad, tu hijo no necesitaría una motocicleta para sentirse como un hombre. Has estado usando este garaje como una guardería durante 2 años, porque no puedes permitirte un cobertizo propio. Y papá te lo permite porque siente lástima por ti. Se limpió las manos en sus vaqueros. Les hice un favor a todos, dijo. 7 personas escucharon eso. Cada palabra. Sawyer estaba parado detrás de mí. No supe cuándo había entrado. No dijo nada. Caminó hacia la moto, se arrodilló junto a ella y recogió del suelo la llave de encendido doblada. La llave todavía estaba en su mosquetón rojo, el que le había dado cuando tenía 12 años, con una chapa de metal que yo misma había grabado: «Corre rápido, vuelve a casa». El rastrillo había golpeado el cilindro de encendido y había doblado la llave en un ángulo de 40 grados. Nunca volvería a encender nada. Sawyer la enganchó a la trabilla de su cinturón y se puso de pie. Tenía la mandíbula tensa y miró a su tío, de la manera en que miras a alguien a quien has decidido dejar de conocer. Para entonces la multitud en la entrada ya había llegado a la puerta del garaje. Reeva con Piper en la cadera. Glenda con su copa de vino. El vecino de papá de al otro lado de la carretera. 2 de los amigos de carreras de Sawyer, que habían venido por las hamburguesas de la barbacoa.
7 personas de pie bajo la luz del sol de abril, mirando $19.000 en escombros y un chico de 16 años sosteniendo una llave doblada. Papá se abrió paso entre el grupo. Mitch y eso fue todo. Una palabra. Mitch se giró. Es solo un juguete, papá. Somos familia. Olvídalo, dijo. Caldwell tiene 64 años, mide 5 pies y 10 pulgadas, pesa 180 libras, y es un mecánico de automóviles jubilado. Construyó este garaje con sus propias manos en 1994. Miró la moto. Miró a Sawyer. Miró el rastrillo en el suelo. Luego se dio la vuelta, pasó junto a todos nosotros, salió a la entrada, directo a la F-150 de Mitch. Metió la mano en la caja de la camioneta, sacó la llave de cruz y caminó hacia la rueda delantera del lado del conductor. Se arrodilló, colocó la llave de cruz en la primera tuerca de la rueda y comenzó a girar. Mitch lo siguió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Tomando una garantía, respondió papá. La primera tuerca de la rueda cayó en la grava. Mitch ya se dirigía hacia la puerta del conductor cuando papá comenzó. Iba a irse. No puedes hacer eso. Esa es mi camioneta, dijo Mitch. Y esa era la moto de mi nieto, en mi garaje, en mi terreno, con mi rastrillo, respondió papá. Segunda tuerca de la rueda. No te vas a ir de mi propiedad antes de que llegue el agente de policía, añadió. Tercera tuerca. Cuarta. Quinta. Papá puso cada tuerca de la rueda en una lata de café sobre el banco de trabajo, liberó el neumático, lo apoyó contra la pared del garaje a la vista de todos y dijo, lo recuperarás cuando el agente de policía diga que puedes irte. Mitch dio un paso hacia atrás, luego otro. Su esposa observaba desde la puerta del garaje con la mano sobre la boca. Mi madre sostenía su copa de vino en un ángulo que estaba a punto de derramar merlot sobre sus zapatillas blancas, y ella no se dio cuenta. Nadie se movió. Nadie habló. Papá volvió a entrar en la casa sin decir una palabra más. Me quedé en esa entrada durante 90 segundos, mirando los escombros a través de la puerta del garaje y la camioneta de 3 ruedas frente a ella. Luego hice lo que hago para ganarme la vida. Fui a mi coche, cogí mi bolsa de la cámara, volví y empecé a fotografiar. Mitch Caldwell es mi hermano mayor. Tiene 41 años, es un manitas autónomo que nunca ha tenido un trabajo con beneficios por más de 8 meses. Desde que tengo memoria, Mitch fue al primero a quien mi madre llamaba, al primero a quien alimentaba, al primero a quien perdonaba. Cuando dejó la escuela de oficios a los 22, Glenda le dijo a la familia que estaba encontrando su camino. Cuando le pidió prestados $4.000 a papá para una furgoneta de trabajo y nunca más lo mencionó, Glenda dijo, la familia no lleva cuentas. La última vez que Mitch me pidió dinero prestado fue 11 meses antes de la barbacoa. Se presentó un martes por la tarde mientras Sawyer estaba en la escuela y dijo que necesitaba $800 para la matrícula escolar de Piper. Vence el viernes, dijo. El cheque de Reeva no se hace efectivo hasta la próxima semana. Te lo devolveré para el 15. Le di los $800. El día 15 llegó y se fue. También lo hizo el mes siguiente. Cuando lo mencioné en Acción de Gracias, él se rió y dijo, ¿de verdad me vas a reclamar cada centavo por unos útiles escolares delante de mamá? Glenda me negó con la cabeza desde el otro lado de la mesa. Los $800 desaparecieron de la misma manera que todo desaparecía con Mitch. Silenciosamente, permanentemente. Soy una ajustadora de seguros independiente y con licencia. Trabajo con reclamaciones por daños a la propiedad para 3 aseguradoras regionales. Cuando un techo se derrumba, una tubería estalla o un árbol atraviesa una ventana, soy la persona que llega con un portapapeles, una cámara y una calculadora de costos de reemplazo. Mido el daño. Fotografío cada ángulo. Detallo cada componente. Calculo cuánto cuesta devolver una vida a su estado original antes de que algo la rompiera. 11 años. Es el único trabajo que he tenido que me hace sentir que estoy pisando terreno firme. El garaje de papá era el lugar donde se construyó ese terreno. Holt le enseñó a Sawyer a cambiar el aceite a los 9 años. A los 12 reconstruyeron un carburador juntos una mañana de sábado,
mientras yo estaba sentada en el banco de trabajo comiendo cereales y tomando fotos de las manos de mi hijo cubiertas de grasa. El día que le di a Sawyer el mosquetón rojo con la chapa grabada, fue papá quien le entregó la llave. «Corre rápido», dijo papá. Sawyer sonrió. «Vuelve a casa», terminé yo. Se convirtió en lo que decíamos antes de cada carrera. No se trataba de la moto, sino de nosotros tres en un garaje de bloques de cemento un sábado, construyendo algo que funcionaba. Mitch nunca puso un pie en ese garaje, a menos que necesitara una herramienta que no poseía, lo cual ocurría a menudo. Aparecía sin llamar, caminaba directamente al tablero perforado, cogía la llave dinamométrica de papá o su juego de llaves de vaso, y se iba sin anotarlo en el registro de préstamos que papá tenía pegado a la pared. La mitad de las veces las herramientas volvían. La otra mitad no. Cuando lo mencioné una vez, Glenda dijo, «Está pidiendo prestado, Diana, no robando». Hay una diferencia en las familias. Esa frase vivió en mi pecho durante años. Hay una diferencia en las familias, como si las reglas que se aplicaban a todos los demás, las reglas que yo hacía cumplir cada día en mi trabajo, se detuvieran en el límite de la propiedad de los Caldwell. Cuando el padre de Sawyer se fue, Mitch no llamó ni una sola vez. Ni un mensaje de texto, ni una visita, ni un «¿necesitas algo?». Le dijo a Glenda que no era asunto suyo. Cuando empecé a trabajar horas extras para cubrir el hueco, aceptando reclamaciones de fin de semana en 3 condados para pagar la hipoteca, Mitch le dijo a papá que yo estaba usando a Sawyer como excusa para evitar las cenas familiares. Glenda me repitió eso en Pascua, casualmente entre el jamón y los panecillos de patata, como si estuviera informando del tiempo. No respondí. Sawyer estaba sentado a mi lado, dibujando una moto de cross en su cuaderno. Y hacía mucho tiempo que había aprendido que discutir con mi madre era como discutir con una pared que podía llorar. Si estás viendo este canal, ya sabes lo que pasa cuando alguien subestima a los tranquilos de la familia. El domingo después de la barbacoa, presenté un informe policial por destrucción maliciosa de la propiedad. La agente, una mujer llamada Torres con un bloc de notas y una mirada que decía que había visto cosas peores, pero no por mucho, me preguntó el valor. Le entregué la hoja de pérdidas detallada que había preparado la noche anterior. Daños en el chasis, $4.200. Radiador y protector, $1.100. Conjunto de freno delantero, $680. Sistema de escape, $1.340. Guardabarros trasero, placa portanúmeros, funda de asiento, puños del manillar, cilindro de encendido y 14 componentes más pequeños. Costo total de reemplazo, $19.340. Ella miró la hoja. «Esto lo has hecho antes», dijo. «Es mi trabajo», respondí. «Bien», dijo ella, «que este es uno de los informes de daños más limpios que he visto de una disputa familiar. La mayoría de la gente solo dice, me rompió mis cosas, punto». Esa tarde llamé a Celeste Vega. Celeste es una abogada de daños a la propiedad en el condado vecino. Había trabajado con ella en 2 casos de subrogación. Ella contestó al primer timbre. Le conté lo que había sucedido. Ella hizo 3 preguntas. Informe policial presentado esta mañana. Fotos 47 de ellas. Cada ángulo, cada componente, testigos con marca de tiempo 7, incluyendo a su propia esposa e hija. Envíame todo, dijo, y consigue el historial de reclamaciones del seguro de hogar de tu padre. Un historial completo de siniestros de 5 años. Casi le pregunté por qué. Luego miré la llave doblada en la encimera de mi cocina y recordé algo que Celeste me había dicho una vez: la segunda reclamación es siempre la que prueba que la primera no fue un accidente. El lunes por la mañana, llamé a la aseguradora que tenía la póliza de hogar de papá. Les di mi número de licencia de ajustadora y expliqué que mi padre había firmado una autorización de la aseguradora, nombrándome su representante solo para la revisión del historial de reclamaciones. La autorización fue enviada por fax, sellada y devuelta al mediodía. El historial de siniestros llegó como un PDF a las 4:17 de la tarde. 3 reclamaciones anteriores en 27 meses. Las leí en la mesa de mi cocina con una taza de café que se enfrió antes de que terminara la segunda página. Reclamación 1, noviembre de 2023.
Robo, cortacésped, soplador de hojas y caja de herramientas robados del garaje. $4.800 pagados. Parte declarante, Holt Caldwell. Declaración de testigo proporcionada por Michelle Caldwell. Reclamación 2, febrero de 2025. Daños por agua, tubería reventada en el sótano. $7.200 pagados. Parte declarante, Holt Caldwell. Firma en el formulario de reclamación, Holt Caldwell. Reclamación 3, septiembre de 2025. Daño accidental, fallo del motor de la puerta del garaje causó que la puerta cayera sobre el capó del vehículo. $11.400 pagados. Parte declarante, Holt Caldwell. Declaración de testigo proporcionada por Michelle Caldwell. Las 3 reclamaciones fueron presentadas a través del portal en línea de la aseguradora. Papá le había dado a Mitch acceso de inicio de sesión años atrás para ayudar a imprimir una tarjeta de póliza para un trabajo de contratista, y Mitch nunca había dejado de usarla. La IP de inicio de sesión y el teléfono de contacto en cada presentación coincidían con Mitch, no con papá. 3 reclamaciones, un total de $23.400, todas presentadas en un periodo de 27 meses. He revisado cientos de historiales de reclamaciones en mi carrera. Y puedo decirles exactamente cómo se ve este patrón desde el lado de la aseguradora, parece una propiedad que necesita ser no renovada. 3 reclamaciones en menos de 3 años desencadenan una revisión automática. Pero desde mi perspectiva, desde el lado de alguien que lee estos expedientes todos los días y sabe que las pérdidas legítimas no llegan en grupos con el mismo testigo cada vez, parecía algo completamente distinto. Parecía que alguien había descubierto que la póliza de hogar de un propietario mayor era un objetivo de bajo riesgo y había estado haciendo retiros de ella, como si usara un cajero automático. Mitch fue el único testigo o el único punto de contacto en cada una de ellas. Papá nunca me había mencionado ninguna de estas reclamaciones. Cuando lo llamé esa noche se quedó en silencio durante 10 segundos. Diane, yo no presenté ninguna reclamación, dijo. Papá, hay 3 en tu historial, sumando un total de $23.400. El cortacésped nunca fue robado. Estaba en el cobertizo de Frank, al otro lado de la carretera. Frank lo confirmó por escrito. La puerta del garaje nunca se cayó sobre nada. ¿Y la fuga de la tubería? Sí hubo una pequeña, pero la arreglé yo mismo por $60 en PVC. Nadie presentó ninguna reclamación. Mitch lo hizo en cada una de ellas. Otro silencio. Más largo esta vez. Ven a enseñarme, dijo. Mi madre llamó esa noche. La voz de Glenda tenía esa suavidad específica que usa cuando está manejando una situación que no causó, pero que necesita superar. Diane, tienes que parar esto. Mitch me dijo que has estado llamando a la compañía de seguros e investigando los registros de tu padre. Eso es privado. Sus registros muestran 3 reclamaciones fraudulentas, mamá, $23.400, respondí. No sabes que son fraudulentas. Quizás tu padre lo olvidó, dijo ella. No lo olvidó. Él no las presentó. Mitch lo hizo. Incluso si eso es cierto, esto es un asunto de familia. Vas a avergonzar a todos. Me vas a avergonzar a mí. ¿Puedes, por una vez, pensar en alguien que no seas tú, y esa moto? La moto de Sawyer valía $19.000, mamá, dije. Y Mitch vale más de $19.000, Diane. Es tu hermano. Es mi hijo. Y ahora mismo, le estás tratando como a un criminal por unos papeles. No son papeles, mamá. Es falsificación. Es fraude. Solo el daño supera el umbral del delito grave, respondí. Siempre haces esto. Siempre conviertes todo en la peor versión posible. Cuando eras pequeña, llorabas si alguien movía tus crayones. Ahora estás haciendo lo mismo con los formularios de seguros. Es un asunto familiar y lo estás convirtiendo en una sala de tribunal. Papá no firmó ese formulario. Alguien falsificó su nombre mientras él estaba en el hospital. Eso no es un asunto familiar. Eso es un crimen, aclaré. Te pido como tu madre que pares antes de que destruyas esta familia.
Mitch destruyó la moto de Sawyer, mamá. Destruyó el historial de seguros de papá. Él es quien hizo la destrucción. Ella colgó. Siempre cuelga cuando la conversación deja de ir en la dirección que ella planeó. Eso solía molestarme. Ya no. El viernes siguiente encontré el resto. Estaba en la página de Facebook de Mitch buscando algo completamente distinto, cuando vi sus anuncios en el Marketplace. Dos de ellos, un amortiguador trasero OS de recambio valorado en $2.100 y una tapa de embrague Inson, valorada en $1.700. Ambos de la moto de Sawyer, ambos publicados el viernes 25 de abril, el día antes de la barbacoa. El día antes del rastrillo, las marcas de tiempo estaban allí, 2:14 de la tarde y 2:31 de la tarde. 17 horas antes del primer golpe, hice capturas de pantalla de ambos anuncios con marcas de tiempo, perfil del vendedor, descripciones de los artículos y los números de serie visibles de las piezas antes de que Mitch pudiera eliminarlos. Luego guardé las capturas de pantalla en 2 ubicaciones y envié copias por correo electrónico a Celeste. La rabia impulsiva en la barbacoa fue planeada la tarde anterior. Mitch había desmontado los 2 componentes de recambio más valiosos de la moto mientras yo estaba en el trabajo y Sawyer en la escuela. Luego apareció en la barbacoa y destruyó el resto con un rastrillo, para que pareciera un arrebato emocional. Un hermano perdiendo los estribos, una discusión familiar, no un hombre borrando sus huellas después de quitar $3.800 en piezas y ponerlas a la venta antes de que el carbón estuviera siquiera encendido. Casi lo dejo pasar. No porque fuera débil, sino porque por un instante la versión de mí que creció en esa familia, la versión que aprendió a quedarse callada, a ser útil y a no causar problemas, quería creer que mi hermano solo estaba enojado y era estúpido, y que todo pasaría. Luego miré la fecha del anuncio en el Marketplace. 25 de abril, el día en que Sawyer presentó su inscripción para la clasificatoria regional estatal. La moto no era un juguete. Era la entrada de un chico de 16 años a lo único por lo que había trabajado desde los 12. Mitch no solo destruyó propiedad, destruyó una fecha límite. Esa misma semana, volví a abrir el expediente de reclamación por daños por agua de $7.200. La firma de papá estaba al final de la tercera página. He revisado miles de firmas en 11 años. La H mayúscula en Holt se inclinaba hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. La barra transversal de la T estaba demasiado alta. La presión también era demasiado uniforme, como se ve una firma cuando alguien copia de una referencia en lugar de escribir desde la memoria muscular. Febrero de 2025. Papá se había sometido a un reemplazo de cadera el 3 de febrero. 4 días en el hospital. 6 semanas de movimiento restringido, después de que apenas podía caminar hasta el baño. No condujo a una oficina de reclamaciones. No firmó un formulario. La firma fue falsificada. Celeste luego obtuvo los registros de admisión y alta hospitalaria de papá para confirmar las fechas en el expediente. Fue admitido el 3 de febrero, dado de alta el 7 de febrero. La reclamación fue presentada el 5 de febrero. Me senté a la mesa de mi cocina durante mucho tiempo después de eso. La llave doblada estaba junto a mi portátil. Captaba la luz del techo y proyectaba una sombra torcida sobre el teclado. Mi hermano no solo había destruido una moto de cross. Había estado robando a nuestro padre durante más de 2 años, reclamación tras reclamación, firma tras firma. Y la única persona en esta familia, cuya carrera entera se basa en detectar exactamente este tipo de patrón, había estado demasiado ocupada trabajando horas extras y asegurándose de que la relación de compresión de Sawyer fuera correcta para verlo. No lo había pasado por alto porque estuviera oculto, lo había pasado por alto porque nunca pensé en buscar, porque era familia. Y en las familias no se obtiene el historial de reclamaciones. Llamé a papá. Él vino a la mesa de mi cocina un sábado por la mañana con 2 cafés y el tipo de silencio que significa que un hombre ha estado levantado desde las 4 de la madrugada, pensando en algo que no puede deshacer. Le mostré la comparación de la falsificación lado a lado, su firma real de un cheque cancelado frente a la firma del formulario. Incluso él pudo verlo. Esa no es mi mano, dijo. Su voz era plana. Yo estaba en el hospital. Lo sé, papá, respondí.
Dejó su café. No volvió a tocarlo. ¿Cuánto en total? Preguntó. $23.400 en reclamaciones fraudulentas. $14.400 en ahorros de seguro por usar tu dirección en su póliza de auto y en su fianza comercial durante 6 años. Más $19.340 por la moto de Sawyer. Deslicé el total por la mesa, $57.140. Él leyó el número 2 veces. Su mandíbula se movió una vez. ¿Cuándo vamos? Preguntó. Había una pieza más. Cuando presenté la reclamación por daños a la propiedad de terceros contra la responsabilidad civil del automóvil de Mitch por la moto, la aseguradora me pidió que confirmara la dirección del asegurado en el expediente. Era la casa de papá, 1140 Orchard Lane, no el apartamento de Mitch en la Ruta 7, la propiedad rural de papá con su tarifa de código postal más baja. Mitch había estado pagando aproximadamente $200 al mes menos de lo que debería, cada mes durante 6 años. Eso era $2.400 al año. Durante 6 años, $14.400 en primas que evitó al listar una dirección donde no vivía. La fianza de su negocio de manitas usaba la misma dirección. El suscriptor de la fianza lo había aprobado basándose en un perfil de propiedad rural que no le pertenecía. Cuando le expuse el panorama completo a papá, se quedó muy quieto durante mucho tiempo. Luego dijo: he estado usando mi casa para ahorrar dinero en el seguro, mientras presentaba reclamaciones contra mi póliza para ganar dinero, todo al mismo tiempo. Sí, respondí. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó. 6 años en la dirección. 27 meses en las reclamaciones. Él cruzó las manos y miró la pared detrás de mí. Prepara el expediente, dijo. Celeste preparó el paquete de demanda. Incluía el informe policial, la documentación detallada de las pérdidas, 47 fotografías, el historial de reclamaciones con anotaciones, el análisis de falsificación, la verificación de la dirección, las capturas de pantalla del marketplace con marcas de tiempo y una carta de demanda civil. La demanda a Mitch detallaba $19.340 adeudados directamente por la moto de Sawyer e identificaba $37.800 en exposición a fraude de seguros que se remitirían por separado a la aseguradora y a la Comisión Estatal. La remisión por fraude estaba en curso de todos modos. El plazo de 14 días era para la restitución y la cooperación, antes de que Celeste presentara la demanda civil. Casi me conformo con menos. Estaba sentada en la oficina de Celeste con la carpeta en mi regazo y la llave doblada en el bolsillo de mi chaqueta. Y por un segundo pensé en llamar a Mitch y ofrecerle un plan de pagos, algo manejable, algo discreto. Entonces Celeste giró su monitor hacia mí y me mostró la firma falsificada junto a la real. Lado a lado, la H, la barra transversal de la T, la presión. Mi hermano había practicado el nombre de nuestro padre lo suficientemente bien como para engañar a un tramitador de reclamaciones, pero no lo suficientemente bien como para engañar a la propia hija del hombre. La dama del portapapeles había encontrado la falsificación, y la dama del portapapeles había terminado de estar callada. Martes 6 de mayo. 10 días después de la barbacoa, papá condujo. Yo iba sentada en el asiento del pasajero con un expediente en mi regazo. Entramos en la urbanización de Mitch a las 6:40 de la tarde. El sol aún estaba alto. Su F-150 estaba en la entrada con los 4 neumáticos puestos de nuevo. Papá había dejado que Mitch recogiera la camioneta la mañana después de la barbacoa, sin decir una palabra. Él estaba esperando. Reeva abrió la puerta. Miró a papá, luego a mí, luego a la carpeta. ¿Esto es por la moto? Preguntó. Es por algo más que la moto, dijo papá. ¿Está Mitch y en casa? Mitch se acercó a la puerta en una camiseta y pantalones cortos de gimnasia. Se apoyó en el marco de la manera en que siempre lo hace, un hombro contra la madera, brazos cruzados, barbilla en alto, la postura de un hombre que cree que la conversación ya ha terminado. Papá no se sentó. No levantó la voz. Se quedó de pie en el porche de su hijo con las manos a los lados y habló durante 4 minutos ininterrumpidos.
Noviembre de 2023, presentaste una reclamación por robo en mi póliza de hogar por un cortacésped que estuvo en el cobertizo de Frank todo el tiempo. $4.800. Septiembre de 2025, presentaste una reclamación por una puerta de garaje que nunca se cayó sobre nada. $11.400. Febrero de 2025, mientras yo estaba en el hospital con 2 tornillos en la cadera y no podía caminar hasta el baño, presentaste una reclamación por daños por agua por $7.200 y firmaste mi nombre en ella. Papá hizo una pausa. Eso suma $23.400 en reclamaciones fraudulentas. En mi historial, a mi nombre. Mitch abrió la boca. Papá continuó. Usaste mi dirección en tu seguro de auto y en tu fianza comercial durante 6 años. $2.400 al año en primas que no pagaste. Eso es $14.400 en fraude de seguros. Desmontaste 2 piezas de la moto de tu sobrino un viernes por la tarde y las pusiste a la venta en línea por $3.800 antes de destruir el resto con un rastrillo el sábado. Eso no es un hombre perdiendo los estribos. Eso es un hombre encubriendo un robo. Papá, espera. Solo espera, dijo Mitch empujando el marco de la puerta. Manos arriba, palmas hacia afuera. Esta es la versión de Diane. Ella está convirtiendo todo en un caso federal, porque esa es la única manera que tiene de sentirse importante. Ella hace esto. Hace que todo sea más grande de lo necesario. Los documentos no son la versión de Diane, Mitchell. Son tu firma en mi nombre. Yo mismo vi la falsificación. Esa firma se ve bien. Cualquier experto en caligrafía diría que es lo suficientemente parecida. Fue presentada mientras yo estaba en una cama de hospital. Tú lo sabes. Diane lo sabe. La Comisión Estatal de Seguros lo sabrá. Mitch se movió. Su segundo intento fue más rápido, más silencioso. Está bien. Está bien. Mira, lo pagaré todo. Todo. Solo dame tiempo. Puedo hacer un plan de pagos. Puedo conseguir un préstamo. Simplemente no presentes nada. Por favor. Tuviste 27 meses de tiempo, dijo papá. Lo usaste para presentar 3 reclamaciones fraudulentas y robar $23.400 de mi historial. El tiempo se acabó. Tercer intento. La voz de Mitch bajó a algo que se suponía que debía sonar herido. ¿Le vas a hacer esto a tu propio hijo? ¿Por unos papeles de seguro? Soy tu hijo, papá. Cometí errores. Pero vas a dejar que Diane me arrastre por el sistema legal porque está enojada por una moto de cross. Estoy haciendo esto porque falsificaste mi nombre. Porque robaste de mi póliza, porque destruiste la propiedad de tu sobrino y lo llamaste un favor, y porque cuando te pedí que lo arreglaras dijiste, olvídalo, punto. Las manos de papá permanecieron a sus costados. Su voz se mantuvo nivelada. No puedes invocar a la familia después de todo lo que le has hecho. Reeva, de pie a 3 pies de distancia detrás de Mitch en el pasillo, no había hablado durante todo esto. Pero observé cómo su rostro cambiaba a medida que papá enumeraba cada reclamación. Con lo del cortacésped, sus cejas se fruncieron. Con lo de la puerta del garaje, sus labios se apretaron en una línea. Con la firma falsificada, llevó una mano a su pecho y la mantuvo allí, con los dedos curvados hacia adentro, como si algo acabara de caer sobre sus costillas. Dio un paso hacia atrás, alejándose de él. Mitch no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado buscando su próximo argumento. Entonces di un paso adelante. No había hablado desde que llegamos. El expediente estaba en mi mano izquierda. La llave doblada, en mi bolsillo derecho. Llamaste juguete a la moto de Sawyer. Llamaste a mi trabajo para choques rayados. Dijiste que usaba el garaje de papá como una guardería porque no podía permitirme una propia, le dije. Lo miré sin pestañear. El chico de la guardería acaba de perder su puesto en la clasificatoria regional por tu culpa. La dama de los parachoques rayados es quien obtuvo tu expediente de fraude en 48 horas. Y el juguete de $19.000 tiene un informe policial, una demanda civil y una remisión por fraude que ya está en la comisión estatal.
Hice una pausa, luego lo dije. Lo llamaste un juguete. El expediente de reclamación dice fraude. El informe del sheriff dice daños a la propiedad a nivel de delito grave. Y el garaje nunca fue tuyo. La mandíbula de Mitch se movía de lado a lado, como si estuviera masticando algo que no se rompía. Sus manos se abrían y cerraban a sus costados, los dedos extendiéndose y luego curvándose. La piel alrededor de su cuello se puso roja y moteada, extendiéndose hacia arriba por su mandíbula y detrás de sus orejas. Dio un paso hacia atrás, hasta el marco de su propia puerta, y apoyó una mano contra él con la palma plana y los dedos blancos. Su respiración se volvió corta y superficial, audible en el silencio del porche. Sus ojos dejaron de posarse en nadie. Se movían entre papá, yo y la carpeta, como algo acorralado tratando de encontrar una brecha en la cerca. Este es el último dólar, la última llamada, el último favor, le dije. La ayuda para la hipoteca que te di en 2022, los préstamos de emergencia, el día de acción de gracias que pagué, los $800 para la escuela de Piper que nunca devolviste. Se acabó. Trataste el nombre de papá como una tarjeta de crédito y la moto de Sawyer como basura. El cajero automático y la guardería están ambos cerrados. Permanentemente. Reeva se dio la vuelta y caminó por el pasillo, una puerta de dormitorio se cerró. Mitch se quedó en el marco de la puerta con la boca abierta y sin que saliera nada de ella. Papá y yo volvimos a casa en silencio. El sol se ponía detrás de la torre de agua cerca de la carretera 9, y la luz entraba por el parabrisas en largas franjas naranjas que cruzaban el salpicadero. Las manos de papá estaban firmes en el volante. Las mías estaban en mi regazo sosteniendo la llave doblada, frotando la chapa grabada con mi pulgar. Corre rápido. Vuelve a casa. Cuando llegué a casa, Sawyer estaba en la mesa de la cocina haciendo los deberes. Levantó la vista y vio mi cara. ¿Fuiste a casa del tío Mitch? Preguntó. Tu abuelo y yo fuimos juntos. Sí, respondí. ¿Está hecho? Preguntó. La parte legal apenas está comenzando, pero la parte de la conversación está terminada, expliqué. Él asintió. No preguntó qué se había dicho. No pidió detalles. Metió la mano en su bolsillo, sacó la llave doblada en su mosquetón y la puso sobre la mesa entre su libro de texto y su calculadora. Me quedo con esto, dijo. No es una pregunta, es una decisión. Lo sé, dije. Las consecuencias no tardaron en llegar. El jueves 8 de mayo, la aseguradora de auto de Mitch recibió la remisión por fraude y abrió una investigación por declaración falsa sustancial. Cancelaron su póliza en adelante y revaluaron el periodo anterior basándose en su dirección correcta. Se reservaron derechos sobre cualquier reclamación anterior conectada a la dirección falsa. La investigación por declaración falsa aparecería en las bases de datos de suscripción y en las notas de la aseguradora, haciendo que cada solicitud futura fuera más difícil y más cara. La fianza de su negocio de manitas, que también listaba la dirección de papá, fue suspendida a la espera de revisión. La compañía de fianzas requirió documentación de dirección actualizada, prueba de seguro actual y una declaración de divulgación de fraude antes de considerar el restablecimiento. Un cliente que había contratado a Mitch para la construcción de una terraza por $3,200 llamó y dijo que el trabajo se detuvo hasta que pudiera mostrar prueba de fianza actual. Mitch no pudo mostrar prueba de fianza actual. Aún podía intentar obtener una fianza, pero no rápidamente, no a bajo costo y no sin revelar la revisión de fraude pendiente a cada suscriptor que preguntara. El cliente de la terraza contrató a otra persona para el lunes siguiente. Yo no tuve que hacer que nada de eso sucediera. El sistema lo hizo. Todo lo que hice fue abrir la puerta y dejar que el sistema actuara. La madre de Reeva me contó el resumen más tarde. Mitch pasó esa tarde de jueves llamando a aseguradoras de una lista que había escrito en la parte trasera de un sobre. Ninguna póliza estándar hasta que la investigación se aclarara. Un corredor mencionó una opción de alto riesgo a un precio que Mitch no podía permitirse. Dejó de llamar después de la cuarta. La segunda pieza cayó al día siguiente.
Reeva estaba usando el portátil familiar compartido para revisar el portal escolar de Piper cuando el historial del navegador mostró los 2 anuncios del Marketplace del 25 de abril. Hizo clic en ellos. Vio las marcas de tiempo. Vio las descripciones de los componentes. Vio los precios. Y en ese momento comprendió lo que Mitch le había contado sobre la barbacoa y lo que realmente había sucedido. La rabia no fue impulsiva. La barbacoa no fue un arrebato. Su marido había desmontado piezas de la moto de un niño un viernes por la tarde y había destruido la evidencia el sábado por la mañana delante de su propia familia. Y luego había mirado a su hermana, a su padre y a su sobrino de 16 años, y lo había llamado un favor. Reeva empacó 2 bolsas, una para ella, otra para Piper. La madre de Reeva me contó el resumen más tarde. Reeva confrontó a Mitch en la cocina con el portátil abierto en la página del Marketplace. Publicaste las piezas de la moto de Sawyer para la venta el día antes de destruirla. Mitch, me dijiste que perdiste los estribos. Me dijiste que fue un impulso. Me mentiste delante de nuestra hija. Reeva, por favor. Siéntate. Hablemos de esto, dijo Mitch. Enviaste a Piper a casa de tu hermana para entregar tu disculpa porque no podías enfrentarla tú mismo. No me voy a sentar, respondió ella. Cogió ambas bolsas. Piper ya estaba en el coche con su mochila, su conejo de peluche presionado contra la ventana. Reeva condujo hasta casa de su madre. Mitch se quedó parado en el umbral de la cocina. Ella no miró hacia atrás. Glenda llamó a Reeva 3 veces esa semana. Reeva no contestó. Glenda dejó un mensaje de voz que Reeva me puso más tarde. Reeva, cariño, las familias pasan por momentos difíciles. No hagas nada permanente por un malentendido. Reeva lo borró sin responder. No era un malentendido. Era una firma falsificada y un historial del navegador con marcas de tiempo. Eso no se borra con un mensaje de voz. Sábado, 10 de mayo. Mitch envió a Piper. Ella tocó a mi puerta principal a las 2:15 de la tarde, camiseta amarilla, un trozo de papel de cuaderno doblado en la mano. Papi dice, ¿puedes parar, por favor?, dijo ella. Dice que lo siente y que pagará parte de ello. Lo escribió. Miré el papel. Miré la cara de Piper. Tenía 10 años y la habían enviado al otro lado de la ciudad para entregar una disculpa que un hombre de 41 años no tuvo la valentía de hacer él mismo. El guión les pertenecía a los adultos. Piper era solo la mensajera. Me arrodillé a su altura. Tu papá sabe mi número, cariño. Dile que llame a su abogado, no a su hija. Le di un cartón de zumo de la nevera y llamé a la madre de Reeva para que viniera a recogerla. La madre de Reeva llegó en 12 minutos. Me miró como se miran las mujeres cuando entienden el contorno de una situación sin necesidad de los detalles. Tomó la mano de Piper y la acompañó al coche. Ninguna de las dos dijo nada. El último intento de Mitch falló porque envió a un niño a tener una conversación que él no pudo soportar como adulto. El fin de semana siguiente, la Liga de Carreras de Sawyer celebró su banquete de primavera en el pabellón del recinto ferial del condado. Sawyer estaba allí para recibir su paquete de inscripción de la temporada y su calendario de clasificación. Holt y yo nos sentamos a la mesa con él. El pabellón estaba lleno. Padres, entrenadores, funcionarios de la liga, quizás 60 personas comiendo barbacoa en platos de papel y hablando sobre la temporada que se avecinaba. Mitch entró a las 6:45 de la tarde. Se quedó cerca de la entrada, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, escaneando la sala en busca de Sawyer. Nas Treviño, el director de la liga, lo vio primero. Nas tiene 52 años, es un ex corredor de motocross, y está construido como una boca de incendios. Él ya había oído la historia de 3 padres diferentes cuando comenzó el banquete. Se acercó y le puso una mano en el hombro a Mitch. Mitch, los dueños de las instalaciones me pidieron que te dijera que este no es un buen momento. Hay un informe policial pendiente y necesitamos que te retires. Mitch miró la mano de Nas en su hombro. Estoy aquí para ver a mi sobrino. Tu sobrino está cenando con su equipo. Necesito que te vayas.
Podemos hablar la próxima semana si quieres. Mitch se quedó allí durante 3 segundos. Un padre en la mesa más cercana susurró algo a la mujer a su lado, lo suficientemente alto como para que 2 mesas lo oyeran. La segunda mujer miró hacia la entrada, luego desvió la mirada. 2 reacciones, ambas visibles. Mitch se dio la vuelta y salió. Sawyer no levantó la vista de su paquete de inscripción. Siguió leyendo el calendario de clasificación, trazando las fechas con el dedo de la misma manera que lo hace cuando está concentrado y el mundo exterior no existe. 3 semanas después de la barbacoa, un sábado por la noche, Mitch estaba aparcado en la calle frente a la casa de papá. Motor apagado. Había estado sentado allí durante 10 minutos, mirando el garaje donde el neumático había estado apoyado contra la pared, donde las marcas del rastrillo aún eran visibles en el suelo de concreto. El garaje donde la moto de su sobrino había estado en el espacio más cercano a la ventana, el garaje donde había balanceado un rastrillo 17 veces porque pensó que nadie haría nada al respecto. Estiró la mano y ajustó el espejo retrovisor. Su propio rostro le devolvió la mirada en la luz menguante. Mantuvo su propia mirada durante 4 segundos. Luego inclinó el espejo hacia el techo de la cabina, donde no mostraba nada. Puso la camioneta en marcha y se alejó sin entrar. 2 días después, Holt cambió el código del teclado del garaje. No le dijo a Mitch el nuevo. El sábado siguiente fue la primera mañana verdaderamente cálida de la temporada. El tipo de mañana en que el aire huele a hierba recién cortada, gasolina y tierra fresca. Y la pista tiene ese zumbido particular que adquiere cuando los primeros motores arrancan y los abanderados recorren el circuito por última vez antes de que comience la práctica. Papá ayudó con la reconstrucción. Cada sábado durante 4 semanas, los 3 volvíamos al garaje, el mismo garaje donde el rastrillo había causado el daño. Las marcas del rastrillo seguían en el suelo. No las lijamos. Sawyer dijo que quería mantenerlas allí. Dijo que le recordaban lo que la moto había sobrevivido. La moto fue reconstruida, no reemplazada. Obtuve las piezas a través de mi red de ajustadores. Un chasis de un desguace en Tennessee. Mismo año de modelo verificado por número de serie. Un radiador de un distribuidor con el que había trabajado en una reclamación en marzo. Componentes de suspensión al por mayor a través de un taller que me debía un favor de un trabajo por tormenta de granizo en enero. El costo total de la reconstrucción fue de $6.400. El costo de la reconstrucción no redujo la cifra de daños de Mitch. El costo de reemplazo es lo que le costaría a una persona normal restaurar esa moto sin mi red, mis descuentos y 4 fines de semana de mano de obra no remunerada. La investigación de la Comisión de Seguros sobre las reclamaciones anteriores de Mitch todavía estaba abierta, y la demanda civil estaba acumulando intereses al tipo legal. Los $19.340 era el número en la demanda. Ya fuera por acuerdo, sentencia o nada en absoluto, yo no iba a esperar para que mi hijo volviera a una línea de salida en algún lugar de la ciudad. La camioneta de Mitch estaba aparcada fuera de la oficina de una compañía de fianzas en el centro comercial de la Ruta 4. La oficina estaba cerrada por el fin de semana. La puerta no abriría hasta el lunes. No tenía seguro actual, una fianza suspendida, ningún cliente activo y una investigación por declaración falsa en su expediente de suscripción, que haría de cada solicitud futura una conversación cuesta arriba. En su consola había un cuaderno con una lista de números de teléfono de aseguradoras, la mitad de ellos ya tachados. En el asiento del pasajero estaba el cheque de $19.000 que nunca había escrito. En la pista de motocross del condado, Sawyer sacó su bolsa de equipo del asiento trasero y la desabrochó. Dentro, enganchadas al tirador principal de la cremallera, había 2 llaves en el mosquetón rojo. La llave nueva, recta y brillante. La llave vieja, doblada en 40 grados, con los dientes aplastados donde el rastrillo había destrozado el cilindro de encendido 7 semanas antes. La chapa de metal grabada entre ellas decía lo mismo que había leído desde que tenía 12 años. Corre rápido. Vuelve a casa. Glenda no había llamado en 2 semanas. Ni mensajes de texto, ni mensajes de voz, ni visitas. El silencio de ella era más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho. No lo perseguí. El silencio de mi madre no era un castigo.
Era lo primero honesto que me había dado en años. Sawyer me miró a través de la valla de tela metálica. Papá estaba a mi lado con un termo y su gorra bajada contra el sol. Levanté la mano. Sawyer asintió una vez. Se puso el casco, arrancó el motor al primer intento y avanzó hacia la línea de salida. La llave doblada se balanceó una vez en el mosquetón, captó el sol de la mañana y se quedó quieta. Corrió rápido. Volvió a casa. Si esta historia significó algo para ti, no estás solo.